Buenas tardes, estudiantes. El video que voy a hacer tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Antes de mostrar un ejercicio de aplicación del teorema de Pitágoras, recordemos algunas cosas. La primera es que el teorema de Pitágoras se refiere específicamente a triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Además de eso, hay que recordar que para poder aplicar correctamente el teorema de Pitágoras debemos primero identificar algunos elementos dentro del triángulo rectángulo. Estos elementos tienen que ver con lo siguiente. Entonces tenemos la hipotenusa del triángulo, que es el lado mayor o lado más largo. Tenemos que esa hipotenusa es el lado que está ubicado siempre al frente u opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces esa es la manera como yo identifico la hipotenusa. Entonces es el lado más largo del triángulo y además de eso es el lado que está ubicado frente al ángulo de 90 grados. Adicional a eso, entonces cada triángulo tiene dos lados más cortos, más pequeños, que se llaman catetos. Entonces la hipotenusa, el más largo, y los otros dos lados, los catetos. Entonces la expresión que se utiliza para aplicar el teorema de Pitágoras es h cuadrado igual a c cuadrado más c cuadrado. Recuerden que esa expresión se determina porque si yo calculo el área del cuadrado que se puede construir sobre cada uno de los lados, voy a encontrar que sumando las áreas de los cuadrados que se forman en los catetos, me da la misma área del cuadrado que se forma sobre la hipotenusa. Bien, con relación a la aplicación, entonces este ejemplo que tenemos acá se relaciona con un triángulo cuyos catetos miden 13 unidades, no le puse centímetros, metros, simplemente 13 unidades, 16 unidades y me piden calcular la hipotenusa. Entonces lo que yo hago es tomar la expresión general del teorema de Pitágoras y reemplazar. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual el cateto 1 que mide 13 elevado al cuadrado más el cateto 2 que mide 16 elevado al cuadrado. Esto al ser una suma no tiene orden, es decir, los puedo poner como quiera. H cuadrado igual, entonces 13 al cuadrado es 13 por 13, 169, más 16 al cuadrado es 16 por 16, 256, y sumamos h cuadrado igual, entonces 9 y 6, 15, 6 y 5, 11 y 1, 12, 2 y 1, 3 y 1, 4, 425. Como lo que me están preguntando es h y no h al cuadrado, entonces lo que hacemos es calcular h sola sacando raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 425. Y ahí viene lo que me interesa. Entonces resulta que 425 es una raíz cuadrada no exacta, porque recordemos que 20 por 20 es 400 y 21 por 21 me da un poco más de 425, entonces no es exacta. Pero hay que simplificarla. La manera correcta para simplificarla es, tomo la cantidad y la descompongo en sus factores primos. Entonces 425 no es divisible entre 2, no es divisible entre 3, pero sí entre 5. Entonces dividimos entre 5, aquí me da 8, acá me da 5, vuelvo a dividir entre 5, acá me da 1, acá me da 7, y como 17 es número primo, lo divido entre él mismo. Eso significa que yo puedo expresar h como 425, que es 5 a la 2, multiplicado por 17. Por lo tanto, h es igual. Y entonces, si recordamos las propiedades de las raíces, cuando yo le voy a sacar raíz cuadrada a una cantidad que está escrita como potencia, lo que hago es dividir el exponente entre el índice de la raíz. Al ser raíz cuadrada, entonces divido entre 2. Entonces 2 dividido 2 me da 1. Así que sale 5, la raíz cuadrada de 5 a la 2 es 5, a la 1, y me queda la raíz de 17. Esa sería la medida de la hipotenusa, así como yo se las pido en el trabajo, que es simplificada. Es decir, llegas a esto, descompones
lo expresas como número primo, como la descomposición de números primos, miramos a ver cuál raíz se puede desarrollar y la sacamos. Eso no significa que todas las raíces se puedan simplificar, ¿no? Habrá algunas cuya descomposición no me sirve para simplificar la raíz. Sin embargo, siempre hay que hacerla y hay que mostrar la cantidad como una descomposición de números primos y mirar si la raíz se puede hacer o no.